Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien ustedes como su familia. Ahora tocará trabajar el tema de la era de las evaluaciones en la educación superior en México. El autor que voy a retomar es a Ángel Díaz Barriga y su texto es este, El impacto de las evaluaciones en las instituciones educativas mexicanas. Bien, la primera lámina tenemos, la evaluación en México se debe de remontar a las políticas de modernización en la educación hechas en 1990, políticas vinculadas a una visión económica de libre mercado. Bien, para ello, no olvidar que para que nosotros hablemos de libre mercado, justamente en este año, en el 90, a nivel internacional sucedieron dos procesos importantes. Uno el proceso de Bolonia y la otra la Conferencia Mundial de Juntién. Aquí las organizaciones que estaban adheridas a la ONU, estos dos procesos fueron financiados y decretados por el Banco Mundial en aras para la modificación de planes y programas de estudio que en lugar de satisfacer al aspecto social, las IES, es decir, las instituciones de educación superior, deberían de responder a las exigencias del mercado. Se anclaría con tiempo después con las formulaciones de Jacques Delors, que ahí planteó los cuatro pilares de la educación. Entonces veremos a continuación cómo estas políticas que vienen dictadas del exterior, pero como la educación es la historia de la educación en México, debemos de entender cómo las políticas han sido vinculadas al pragmatismo y una visión empirista o cuantitativa de las cosas. Miren, las tres etapas de modernización que sitúa Díaz Barriga, la primera la pone en la Segunda Guerra Mundial y entre la primera y el 68. La segunda que él va a poner es 70s y mediados de los 80s. Aquí cabe destacar que en los 60, 70 en general en América Latina y en particular en México hay protestas sociales. Recordemos que en el 59 triunfa la Revolución Cubana, se instaura el socialismo en Cuba y desde los Estados Unidos sale que ningún otro país se le saldría del huacal. ¿Qué quiere decir? Es que iban a poner atención para que ningún otro país de América Latina se convirtiera en socialista en esta zona del mundo. Bueno, ello que va a tener influencia en la educación, pues en demasía, porque en los 70s, justamente en esta segunda etapa de modernización que concibe Díaz Barriga, eh, por ejemplo, el discurso oficial o los académicos incorporados a, al INE van a dejar de lado que se empieza a concebir a la universidad en particular como una caja negra, es decir, que se forma, no se sabe qué se forma dentro de las universidades en México, por lo que en lugar de generar gente pensante, lo que se debe de hacer es gente productiva, genere gente que contribuya al progreso de México. Entonces, progreso, calidad van a ir vinculados a términos pragmatistas. Bien, en ese tiempo, Salinas de Gortari pronunciaría apoyar con recursos económicos a las instituciones que impulsaran medidas eficaces para elevar su calidad. Es decir, para que una institución se pueda considerar de calidad, esta debe de estar ligada al aspecto económico. Pero aquí va a tener serias implicaciones. ¿Por qué, por qué va a tener implicaciones esta, este aspecto? Por ejemplo, a mí me tocó estar en el grupo de políticas educativas en la Facultad de Ciencias de la Conducta con la doctora Rosa María Ramírez Martínez y el maestro Maximiliano Vallecruz. Y ahí fui partícipe, por ejemplo, del área social. Si uno quiere desarrollar investigación, tiene que circunscribirse a lo que dictan los cánones de ANUYES, de CONACYT,
y la investigación debe de girar en torno al aspecto cuantitativo. Si no gira en el aspecto cuantitativo, no se otorgan recursos, por ejemplo. Entonces las investigaciones, si nosotros lo vemos en escuelas privadas en particular, como esto ha influido en demasía, porque los alumnos les pedimos que trabajen en investigación desde desde el enfoque y no desde el método de investigación. Entonces lo más importante es trabajar lo cuantitativo y lo cualitativo y no los métodos. Sea el racionalismo crítico de un positivista como puede ser Karl Popper o el método psicoanalítico de Lacan, por ejemplo, o el método dialéctico desarrollado por Marx y Engels. Bien, entonces a partir de los 90, los incentivos económicos lograron posicionar a las universidades. Esto va muy vinculado a la centralización de la educación superior en México. ¿Qué quiere decir? Eh, Recuerden que hay dos fenómenos aquí en México por el otorgamiento de recursos, uno a nivel federal y el otro 50% a nivel estatal, donde los gobiernos, bueno, en sí el gobierno federal a través de la centralización pone una bolsa de dinero y ahí les dice, ustedes, universidades, IES en general, participan por esos recursos que hay. Entonces las universidades o las IES en general tienes que disputar eso, esos recursos que hay en el, esos recursos que hay por disputarse y bien, ahora vamos a entrar con el otro elemento que es el binomio evaluación-financiamiento y aquí es un poco de lo que les comentaba al inicio, ¿no? Que es más bien en la lámina anterior. ¿Qué va a decir esto? Si ustedes ven en la imagen que les puse, refieren a imágenes propiamente del aspecto del lado científico, es decir, desde el lado positivista, de la experimentación, es decir, que las investigaciones que se produzcan en las facultades tienen que regirse se tienen que medir, el objeto de estudio se tiene que medir, estandarizar, cuantificar. Si no es cualquiera de estos, entonces no sirve. Por ende, el cuerpo académico no recibe recursos y puede dejar de lado a posibles candidatos a ser maestros o doctores para que entren en sus cuerpos. Entonces se tienen que apegar a esas normas. Y nosotros lo vemos quienes hemos cursado posgrado, tenemos amigos, compañeros que están cursando posgrado en algún plantel, por ejemplo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes fungen como tutores, a fuerza les piden que trabajen en el aspecto cuantitativo. Si uno, caso concreto, en la Facultad de Ciencia de la Conducta quiere trabajar otra visión o circunscribirse, por ejemplo, a lo que dice Lacan en el seminario 17, que retoma Marx, por ejemplo, que pone al capitalismo como el síntoma de la generación de las contradicciones, o como diría Kant, las anomias, les descartan su proyecto de investigación, ¿no? Les ponen trabas. Los indicadores de calidad desconocen las particularidades de las instituciones pegando en el terreno académico por el privilegio del status quo. Aquí les leeré un poco de lo que dice Barriga. Por ejemplo, dice, al mismo tiempo, la relación evaluación-dinero desvirtuó el significado de la evaluación. En general se perdió su sentido formativo y su carácter de retroalimentación, fortaleciendo a cambio una perspectiva centrada en su carácter judicativo, en el que se busca impulsar un cambio institucional académico personal combinando con elementos punitivos para quien no realice estos procedimientos en las orientaciones establecidas. Es decir, en los marcos o en el dominio de lo que se considera como ciencia en el país, que son rasgos propiamente de la postura empírica analítica. Bien, para finalizar, pone 4 incisos que caracterizan a la evaluación aquí en el país.
El inciso A es estrecha vinculación con las prácticas de financiamiento. El B, desarticulación entre cada programa. C, que aquí es lo importante, ausencia de dimensión conceptual con el predominio de la concepción de técnica. Es decir, el privilegio de la tecné, término alemán, que es enfocada a la productividad, y el desconocimiento de la concepción teórica, o a la teoría solamente se le concibe como hablar o citar autores, pero no se asume como la columna vertebral del proyecto de investigación, por ejemplo. Y último, su cancelación de su visión pedagógica. Ello va vinculado con el inciso C, que es el predominio de lo numérico en lugar del aspecto académico propiamente. Y hasta aquí por el momento, nos vemos en el siguiente video.